¿Qué tal amigos de la revista Lemas de Gandhi? Yo soy Irma Gallo, estoy muy contenta porque hoy me acompaña una mujer a la que yo admiro mucho, Patricia Rosas Lopategui, que es investigadora, escritora, experta en la obra de Elena Garro, pero ahora vamos a hablar de las obras de otras dos grandes mujeres, Nahui Olin y Antonieta Rivas Mercado, por una colección que se llama Insurrectas, que sacó la editorial Gediza. Yo te doy la bienvenida, Patricia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Irma. Para mí realmente es una sorpresa fabulosa conocerte. Sé de todas tus actividades, de todos tus artículos, entrevistas, de todo tu movimiento feminista que llevas a cabo desde hace muchos años y realmente te felicito muchísimo, porque sé que estos tiempos no son fáciles todavía para el feminismo, no son. Y las mujeres que se atreven a ir en contra del patriarcado, pues merecen todo mi respeto. Pues, igual tú, querida Patricia, estaba diciendo yo que tú eres yo creo que eres la mayor experta en Elena Garro que hay en México, y ahora en esta colección de Insurrectas escribes sobre Nahui Olin y, bueno, investigas, haces el prólogo, reúnes material de Nahui Olin y de Antonieta Rivas Mercado. Entonces, me gustaría que empezáramos por Nahui Olin, por cómo fue tu acercamiento con el personaje y cómo reuniste todos estos materiales que conforman este volumen de Insurrectas. Pues mira, Irma, este proyecto nació hace muchos años, nació en el 2008. Me surgió a raíz de mis clases, de mis cursos aquí en la Universidad de Nuevo México, en donde yo había comenzado a dar la clase de género, que en aquella época, del año 2000, 2001, 2002, era realmente inusual el tema del género dentro de los cursos académicos. Entonces, al menos aquí en la Universidad de Nuevo México y en muchas otras universidades de Estados Unidos. Entonces yo me aboqué a dar esos cursos y me enfoqué en las escritoras mexicanas, vamos a decir, de las que comienzan a producir en los años 20 en la vanguardia hasta las de medio siglo. Y bueno, entonces, como siempre era tan problemático encontrar los materiales de las escritoras, ¿no? Sus cuentos, sus poemas, sus ensayos, para reunirlos era un verdadero martirio. Había que buscar diferentes antologías o sus obras que no se habían reeditado desde hacía miles de años. Entonces, tenía que andar sacando fotocopias y armar paquetes de lecturas para los alumnos. Decidí entonces armar una antología. Yo tengo que armar antologías que me sirvan de libros de texto en mis cursos. Y así fue como armé dos antologías, que fueron Transgresión Femenina, que es solamente de ensayos sobre estas escritoras, y después Óyeme con los ojos, que es una antología de 21 escritoras mexicanas, y que, bueno, entonces, perdón, que sonó el teléfono. Entonces, el tercer proyecto era el de estas escritoras, verlas desde diferentes facetas, ¿no? Y de una manera más profunda. Y bueno, pero ese proyecto se quedó en el tintero. ¿Por qué? Precisamente por Nahui Olin, porque estas dos antologías que te menciono se publicaron en el 2010. Una aquí en una editorial de California y la otra la publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León, la de dos volúmenes de Óyeme con los ojos, de Sor Juana al siglo XXI. Pero el tercer proyecto se quedó en el tintero porque precisamente a raíz de esa búsqueda, de ese rescate, descubrí que Nahui Olin era también una poeta que había escrito poesía y ensayos, es decir, materiales de tipo filosófico, poético, con diferentes preocupaciones y sobre todo con una vena feminista increíble. Y dije, oh, esta escritora, ¿qué pasa? Yo no tenía idea de esto, imagínate. Estoy hablando del año 2008, 2009, Irma. Y
yo había contactado a Tomás Urián, el gran rescatador biógrafo de Carmen Mondragón, y lo contacté y le propuse, oye, ¿cómo podemos hacer para recuperar todos estos materiales de Nahui? Imagínate que los 5 libros que ella publicó no se habían reeditado desde 1922, 23, 24, 27, 37. Estamos hablando del año 2008, 2009. Tomás se entusiasmó enormemente. Cuando terminé esas 2 antologías, me aboqué precisamente al rescate de Nahui Olin, que es este libro que publiqué en el 2011, Nahui Olin, Sin principio ni fin, vida, obra y varia invención. Y todo, y claro, cada proyecto pues toma tiempo, toma dedicación, búsqueda, unas búsquedas en la hemeroteca incansables, y por eso fue que este proyecto, este de las insurrectas, se quedó en el tintero. Porque después de este libro de recuperación de Carmen Mondragón, me aboqué al rescate, bueno, no tenía que, pero había que continuar con también el rescate de Elena Garro, ¿no? Entonces salieron otros libros en torno a ella. Y ahora, Irma, la pandemia ha tenido sus lados muy negativos, por supuesto, pero también un tanto positivos, porque con Claro, el encierro que se nos vino a partir del 2020 y todavía gran parte del 2021, me permitieron recordar ese proyecto que se me había quedado en el tintero. Y dije, ahora es el momento, tengo más tiempo, no tengo que ir al campus, no tengo que ir a clases. Tú sabes, los traslados siempre implican tiempo, estoy en casa, todos mis cursos online, en línea, vamos a ver esas insurrectas, en dónde me quedé. Y ahí nació la idea de retomar este proyecto y obviamente comenzar con la primera insurrecta digamos, desde mis intereses, porque hay cientos de insurrectas en nuestra literatura. Y bueno, vamos a comenzar con Carmen Mondragón. Y así fue como nació este primer libro. oye, entre otras cosas, me encanta el título de Insurrectas, ¿fue propuesta tuya? Sí, sí. Irma, no sabes qué gusto me da que me digas que te gusta el título Insurrectas, porque mira, Maravilloso. cuando retomé esta idea, tú sabes, mis otras antologías habían sido Transgresión Femenina, ensayo sobre 15 escritoras mexicanas. El otro, Sí, Óyeme con los ojos, de Sor Juana del siglo XXI, 21, escritora mexicana revolucionaria. Dije, no quiero un sí, título tan largo. exacto. Quiero Ujú. llegar a estas nuevas generaciones, a este siglo XXI, este milenio, en donde todo nos implica eh, premura, rapidez, el tiempo está definitivamente peor que al inicio del siglo XX, ¿no? Con el Sí, futurismo y la velocidad. Bueno, pues sí, ahora sí, sí. estamos mucho más acelerados todos. Y quiero un título directo que llegue a estas nuevas generaciones, a las nuevas jóvenes, ¿no? Sobre todo a las mujeres, también a los hombres, por supuesto, pero sobre todo a las chicas que no conocen de estas autoras que nos abrieron el camino. Si estamos aquí hoy, tú y yo, Irma, tú lo sabes muy bien, es gracias a todas las que nos han abierto el camino, ¿no? Y dije, un título, una palabra, quiero una palabra. A ver, ¿cuál? Insurrecta. Siempre me gustó mucho esta palabra así muy fuerte, ¿no? Insurrecta. Mucho. Pero me alegro que te guste porque sí fue un debate, ¿no? Es decir, yo preguntaba, lo comenté, el editor Alejandro González, el gerente general de Gedice, inmediatamente dijo, me encanta, Ah, qué perfecto, bueno. perfecto, pero yo andaba sondeando, tú sabes, con otros amigos, colegas, eh, y todos me sugerían diferentes títulos, fíjate, era raro, fue raro, Irma, porque a los que yo consulté, yo creo que como de unas 10 personas, la mayoría eran, no, 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 a ver, y me daban otras opciones.
Ajá, pues quedó el mejor título. Oye, y tú en este volumen, además de reunir textos de Carmen Mondragón, que conocemos todos como Nahui Olin, además de ello, haces una parte de opinión, bueno, recoges también una parte de otros escritores y pensadores, investigadores, escribiendo sobre ella. Cuéntanos un poco más de la estructura del libro, por favor, Patricia. Sí, con todo gusto, Irma. Pues mira, bueno, a mí me interesa con esta serie, bueno, ese fue mi propósito desde 2008, 2009. Mi propósito es, era y fue y es, ¿no? En estos momentos en que comenzó la serie, armar una serie de libros en donde el lector, la lectora, se acerque a ella desde diferentes ángulos, porque una escritora no es solamente su obra creativa, ¿no? Hay que contextualizarla, hay que ver sus orígenes, por dónde pasó, qué obstáculos tuvo que vencer, cuáles le fueron, qué situaciones le fueron favorables, eh, etcétera, ¿no? Contextualizar. Y para mí, Irma, la correspondencia y las entrevistas han sido claves para ello, ¿no? Porque en aquella época tenemos que trasladarnos a los años 20, 30, 40, no había internet, ¿no? No había WhatsApp. Entonces, no había nada de las redes sociales. Entonces, ¿cómo se comunicaban estas escritoras, estas creadoras? A través de la carta, a través de las correspondencias, ¿no? Y en el caso de Nahui, lamentablemente no tengo idea, no tengo noción, no tengo registro de qué pasó con su correspondencia, excepto las cartas que ella le enviaba o le daba a Gerardo Murillo, el doctor Atle, ¿no? Que son las que él, gracias a que él las recuperó en Gentes Profanas en el convento, tenemos acceso a ellas. Pero de ahí no hay más indicios, ¿no? Y ella seguramente le escribió a su familia, a su padre, estaban exiliados, se quedaron en Europa, ¿no? Desde 1913, 14. Entonces, ahí, bueno, por lo menos tenemos ese acervo, ¿no? Que es muy, muy valioso. Y las entrevistas también, porque las entrevistas le permiten a la escritora hablar de su entorno, de sus preocupaciones, de sus proyectos, de su proceso creativo, ¿no? Y entonces decidí que continuar con esa estructura, ¿no? Me pareció válida en estos momentos, que es, primero, una selección de la obra. Con eso abre cada libro. Selección de la obra, que es selección de la obra, Irma, de género breve, ¿no? Porque es una colección y no podemos aquí reproducir novelas, pero sí podemos reproducir poemas, cuentos, ensayos, prólogos que ellas mismas escribieron a sus libros, etcétera, ¿no? Entonces, un acercamiento a ellas, aquí está parte de su acervo creativo. Luego, en segundo lugar, viene una recopilación de correspondencia. Dependiendo de cada una, vamos a ver qué hay, ¿no? Y la tercera es entrevistas, que en el caso de Carmen Mondragón, como pudiste ver, no hay entrevistas, ¿no? Solamente hasta el momento hay dos, las que están en el libro de Insurrectas, que son muy interesantes, ¿no? Porque entrevistan primero al doctor Apple y luego a ella. Y quizás me gustaría que comentaras o podemos comentar esas entrevistas que son muy picantes, ¿no? Sí, además luego se ve el tema del machismo, ¿no? Entrevistarlo primero a él. Obviamente él fue una figura pues trascendental en el arte mexicano, pero siempre el machismo. Oye, antes de comentar estas entrevistas, me gustaría que habláramos también del libro de Antonieta Rivas Mercado Sí, y esta parte que tú incluyes de la opinión pública, sí. sobre todo su suicidio en Notre Dame, que fue como algo que dio mucho de hablar, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Esa es muy buena observación, Irma, porque efectivamente, mira, muchas personas opinan, ¿no? Que, bueno, que no tocar ese tema, que porque ese tema oscurece, ensombrece las aportaciones de Antonieta.
pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que al personaje, ¿verdad, Irma? Lo tenemos que ver de cuerpo entero. Y bueno, entonces, después de, entonces es la selección de la obra, la correspondencia, las entrevistas y después, efectivamente, la opinión pública. Es decir, contextualizar aquí a la escritora. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo empezaron a escribir? Y ahí recopilo una serie de materiales, de artículos de sus contemporáneos, de las personas que escribieron sobre ellas. Por ejemplo, de Carmen Mondragón hay una reseña realmente excepcional, preciosa, de José Gorostiza, ¿no? Sobre su primer poemario, Óptica Cerebral. Y así otras más, ¿no? Y después también contextualizarla en el presente. ¿Quiénes son ellas? ¿Cómo las ven hoy en día las investigadoras, los investigadores? ¿O qué sucedió? ¿Cuáles fueron leyenda negra? Y aquí agradezco mucho a Adriana Malvido, quien me dio permiso para publicar su estupendo reportaje en donde ya se descubre que Carmen Mondragón no mató a su hijo, como tradicionalmente se ha dicho, ¿no? Que esa leyenda negra, Irma, la creó Manuel Rodríguez Lozano, cuando ella lo abandonó y se fue a Su vivir con el ex, doctor A. exacto, claro, Él creó claro. la leyenda negra de que Carmen era un monstruo, de que había matado a su hijo, el hijo de los dos. No es cierto. Mm, Ya con este reportaje de Adriana Malvido se revela que el niño murió de muerte natural a las 24 horas de haber nacido, ¿no? sí, En la Ciudad de México y no en San Sebastián, España. Entonces, hay ujú, mucho mito alrededor de estas de escritoras. Carmen, sí, 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 Y bueno, en el caso de Carmen, y luego, entonces, esa sección que tú mencionas, sí. creo que es muy reveladora, ¿verdad? Totalmente, totalmente. En el caso de Antonieta, bueno, también, ¿no? Lo es. Como, hay una nota que tengo muy presente en la cabeza que dice, mujer México o dama mexicana profana Notre Dame, ¿no? Es impresionante, cómo se ve ese hecho, en la prensa de esos momentos, ¿no? De esa época. Exactamente, exactamente, sí, porque fue realmente, bueno, una profanación, ¿no? Como bien dices y como bien lo recuerdas en ese artículo, y Sí, fue, bueno, causó un gran revuelo, porque tú sabes que en aquella época, estamos hablando de 1931, pues México todavía tenía la mirada en Francia, ¿no? A pesar de que ya sí, había pasado la Revolución Mexicana. Yo creo que Francia seguía siendo el centro cultural, pues no solo de México, de todo el mundo occidental, ¿no? claro. Ujú. Sí. Y entonces, imagínate, mira, acabo de leer un artículo, esta anécdota no está en este libro, pero la voy a incluir en otro contexto, a propósito, la dejé para otro contexto, porque otra cosa que estoy haciendo, Irma, es irlas de alguna manera interconectando a todas ellas, ¿no? Ay, qué Con, maravilla, sí, qué con maravilla. diferentes puntos de vista, evidencias, etcétera. Pero te doy un adelanto. Hay una anécdota en donde Catherine Blair, la nuera de Antonieta, Ujú. comentó que su hijo Donald, en una ocasión le dijo, pues, ¿y qué crees? Algo, voy a parafrasear, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Que mi mamá iba a meter la cabeza en el horno para suicidarse o que se iba a lanzar al Sena? No, mi mamá buscaba hacer todo de manera original, hasta en la muerte, ¿no? Hasta la Hasta en, muerte. Hasta la muerte, exacto. Eh, porque Notre Dame, imagínate, Notre Dame, Nuestra Señora de París, uno de los máximos centros religiosos, el tiro en el corazón, ¿no? Y enfrente del Cristo crucificado. Es que todo es Además, muy teatral, ¿no? También muy teatral. exactamente teatral, totalmente. Antonieta lo planeó muy bien, ¿no? Y Sí, sí, Antonieta, tú sí. lo sabes, era una amante del teatro. Ella Claro. renovó el teatro en México, ¿no?
Claro, Trajo claro. todo el teatro vanguardista de Europa, lo trajo a México, tradujeron las obras de Eugene O'Neill, de Cocteau, que causó también tanta polémica, de Ujú. Roger Marx, ¿no? Y de otros, principalmente dramaturgos franceses de la vanguardia, que eran muy, pues, profanos, ¿verdad? Y ella, y Salvador Novo, y Javier Villaurrutia, y Owen, y todo este grupo del grupo de Ulises, y después el grupo de los Los contemporáneos, contemporáneos, ajá. pues no hubieran podido existir sin ella, no hubieran podido. Jamás, Ella los jamás. unió. Ujú. Patricia, tengo la impresión de que estas mujeres, al menos estas 2 ejemplos que tenemos ahorita, Nahui Olin y Antonieta Rivas Mercado, pagaron un alto precio por haber sido insurrectas, tal cual. O sea, Nahui terminó sus días muy tristemente, viejita, abandonada, muy pobre, muy, muy pobre, vendiendo sus fotos de desnudos en la Alameda y bueno, ya dijimos, Antonieta, pues, se suicidó en Notre Dame. ¿Qué piensas tú de esto que sucede con las mujeres tan brillantes? Estamos hablando, obviamente, de otra época, pero yo creo que en ese sentido no ha cambiado mucho la cosa para las mujeres que se atreven a ir más allá. ¿Qué opinas tú, Patricia? Sí, totalmente de acuerdo contigo, totalmente, Irma. Ellas pagaron un precio muy alto, pero hoy en día las mujeres que transgreden, y estamos hablando aquí de las mujeres desde las mujeres que viven en la provincia, en jacales de adobe, de Mm, palma, sí, sí, que sí. se atreven a transgredir, a rebelarse en contra del esposo que las golpea, que las venden, o a los padres que las venden, y que se están organizando ya en estas comunidades indígenas, ¿no? En México, para protestar, para tener otras alternativas de vida en contra del machismo. Bueno, lo vemos desde esta clase social hasta la más alta, ¿no? Claro. La mujer no Ujú. se comporta, puede ser la esposa o la hija del gobernador o del presidente de la república. Si no se comporta, si no sigue las buenas costumbres, pues Tal cual. obviamente pagan un precio muy alto, ¿no? Por supuesto. Los asesinatos, los feminicidios están a la orden del día. La violencia es exacerbante, ¿no? Ujú. Hoy en día. Entonces, imaginémonos en los años 2030, que estamos hablando aquí de Nahui Olin y de Carmen, bueno, Nahui Olin, Carmen Mondragón y Sí, de Antonieta Rivas Mercado, que obviamente sí pagaron una factura muy alta, porque Nahui Olin prácticamente desde 1945 se sí. recluye del mundo que la critica, que la estigmatiza, que la vilipundea, etcétera, ¿no? Está harta de ese entorno, de ese mundo, se recluye prácticamente, deja de estar en el candelero, ¿no? Por esta opresión psicológica tan Muy fuerte, fuerte, sí, muy muy fuerte. fuerte. Y luego Antonieta, pues Bueno, yo no diría que hay un factor, yo creo que son muchos factores los que la conllevaron al exilio, pero principalmente es el factor del patriarcalismo, por total. supuesto, ¿no? Totalmente. Sí, Patricia, ¿qué sigue en esta colección de Insurrectas, si es que nos puedes decir? claro, claro que sí. Siguen nada menos y nada más que las hermanas Campobello. ¡Oh, wow! Újule, no sabes cómo las espero, ¿eh? De verdad, Nelly y Gloria. Sí. de verdad, qué maravilla. Muy en el tono de lo que has estado haciendo. Y a Elena Garro, que has escrito mucho sobre ella, ¿la tienes pensada también para esta colección? Pues mira, en esta colección no va a estar Elena Garro. Hay muchas insurrectas que no sabes, Irma, me dolió lo más profundo de mi corazón no incluirlas, ¿no? Como obviamente Elena Garro, Ujú, Rosario Castellanos, ¿no? Luisa ujú, Josefina Hernández, otras ahorita se me escapan, pero entonces Beatriz Espejo, mm.
está Ujú. también muy olvidada. Beatriz Espejo, gran escritora, gran investigadora, ha aportado tanto a nuestra cultura, ¿no? Sí, Pero, pues tú sabes que todas las colecciones también, pues, tienen pues, un margen, ¿no? Al que tenemos que, ah, claro. en el que tenemos que cerrar. Y siempre el número es clave, ¿no? ¿Cuántas? 10, 15, 12, o sea, estos números, ¿no? Un Sí. poco arbitrarios si queremos, pero todavía nos llevamos por ellos. Y pero la esperanza, Irma, es que si esta serie tiene éxito, continuemos con ella, ¿no? Ojalá. En una segunda etapa, sería estupendo. Elena Paz, también, Elena Ah, Paz, sí, gran Elena Paz. poeta, memorialista. Sí, Ujú, también, yo tenía una buena, digamos, selección inicial en el 2008, 2009, ¿no? Pita Amor, Guadalupe Amor también oh, sí, sí, forma sí. parte de esta pléyade. Entonces, esperemos, Irma, que tengamos éxito, porque realmente para continuar, Irma, si los lectores no compran los libros, si no se venden, pues, ¿cómo podemos publicar, no? Así es que Claro. este es un llamado a nuestros lectores, a nuestras jóvenes lectoras o de todas las edades, que compren los libros para que nos ayuden a continuar difundiendo a estas grandes voces nuestras. Por supuesto, Patricia Rosas Lopategui, yo te agradezco muchísimo, muchísimo esta entrevista. Ha sido un placer, un honor, un gusto conversar contigo. Y yo reitero la invitación que acaba de hacer Patricia, compren los libros, cómprenlos en librerías Gandhi, pero cómprenlos, por favor, valen mucho la pena. Insurrectas, de la serie de Insurrectas, el volumen uno está dedicado a Nahui Olin, el volumen 2 Antonieta Rivas Mercado, son los que ahorita están disponibles, pero pronto habrá más y también depende mucho de ustedes por Editorial Gedisa. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a los que nos acompañaron y hasta pronto. Chao. Hasta pronto, chao. Muchas gracias, Irma, y muchas gracias, Gandhi. Gracias.